Bienvenidos a la tercera parte de la clase 1, Darwin y evolución. ¿Sí? En este caso nos vamos a referir a esa evolución de la humanidad, que recuerden que no tiene criterios teleológicos, es decir, no es que se evoluciona para mejorar, ¿no? Es una cuestión de adaptación nada más, de supervivencia. Ese es nuestro concepto. Y vamos a tocar el tema de la civilización. Habíamos quedado en el segundo módulo que la humanidad cambió cuando apareció la agricultura. Es decir, la agricultura no existió siempre, sino que tiene una data de aparición. En Oriente aparece unos 10.000 años atrás, o sea, en la historia del planeta es relativamente reciente, o sea, hace unas 400 o 500 generaciones atrás. Y en Europa, unos 5.000 años atrás, ¿sí? O sea, unas 200 a 275 generaciones, lo cual hace reciente. Y la agricultura permite algo que es importantísimo, que es el almacenamiento de la comida. Es decir, el grano de los cereales es un alimento que tiene relativamente poca humedad, por lo tanto puede ser almacenado, ¿sí? Esto es diferente a las frutas, diferente a los vegetales, a otro tipo de vegetales, diferente a las carnes, cuyo almacenamiento es muchísimo más difícil. Entonces los granos pueden ser almacenados, y si pueden ser almacenados, y si además hay un exceso en la producción para lo que necesita el productor para sobrevivir, esto significa que puede comercializarse. Se crea el comercio de este modo. Y también hay que ver que las grandes civilizaciones están relacionados con algún desarrollo del cultivo de cereales, ¿no? Por ejemplo, en Europa el trigo, en América el maíz, en Asia el arroz, en África el mijo y el sorgo, en fin. El cereal permitió el desarrollo de grandes ciudades, ¿sí? Y de ese modo se crearon las ciudades. De todos modos, si bien llevó un tiempo, el desarrollo de las ciudades significó, por un lado, que la gente dejó de ser nómade, en su gran mayoría, debió quedarse en ciertos lugares a cuidar los cultivos requieren mucho cuidado, se desarrollaron asentamientos que después se transformaron en poblaciones cada vez más grandes, hasta el desarrollo de las ciudades tal cual las conocemos. Y en las ciudades, ¿qué hacemos? Bueno, trabajamos 8 horas, muchas de estas 8 horas las vamos a pasar sentados, ¿sí? En trabajos más bien sedentarios, y para viajar las ciudades se hicieron cada vez más grandes y necesitamos viajar para encontrar nuestro lugar de trabajo, y a veces tenemos que viajar varias horas y viajamos generalmente sentados, y cuando trabajar y volvemos a nuestra casa lo que queremos es estar sentados, ¿sí? Es decir, la conducta sedentaria se hace muy importante. Esto ha hecho que en los cálculos, ¿sí?, uno tenga grandes oportunidades durante el día de pasar tiempo sentado. Y sumado eso a el dormir, hace que estemos la mayor parte del día sentado o acostado. Por supuesto, la Organización Mundial de la Salud comenzó a alertarse hace unos años, ese es otro tema, a través de investigaciones pioneras que hubo respecto a este tema, y recién en los años 50 se comienza a hacer una asociación, por ejemplo, entre el sedentarismo o la insuficiente actividad física con morbilidades, como por ejemplo la enfermedad cardiovascular, la obesidad, la diabetes, es decir, lo que nosotros llamamos enfermedades hipocinéticas, enfermedades por escaso movimiento. Entonces aparece una recomendación de que la gente debe moverse por lo menos
algo en el día, ¿sí? Algo significa por lo menos 30 minutos por día. Eso es un mínimo de actividad física, si bien no es lo ideal de la actividad física. Si nosotros vemos este estudio, fíjense, esto es una columna, ¿sí? Que representa, cada una de estas columnas representa un día. Este es el día Monday, lunes, ¿sí? De esta persona, y fíjense en que lo que está en rojo es la actividad física que hace. Esta es una persona que cumple con los requerimientos de OMS de 30 minutos de actividad física promedio en todos los días de la semana. Este es el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Y vemos que las líneas rojas tienen su ubicación, o sea, esta persona hace actividad física. Sin embargo, lo predominante es el color azul, o sea que está durmiendo o sentado la mayor parte del tiempo. Y esta es una persona que cumple con las recomendaciones de actividad física, ¿sí? Esto hace que nosotros, los médicos, médicos de la fisiología del movimiento, médicos del deporte, tengamos que incorporar una nueva área de estudio, que es la del comportamiento sedentario, o sea, la fisiología del sedentarismo. Implica, por ejemplo, los periodos crónicos de falta de actividad muscular por estar sentado, implican, por ejemplo, una disminución de la actividad de la lipoproteína lipasa muscular, disminuyendo el consumo de triglicéridos y la producción de colesterol HDL. También una disminución en el de glucosa. Ya Haskell, hace unos años, en el 95, había dicho que los factores de mortalidad más importantes tienen que ver con el estilo de vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo afecta la civilización? ¿Cómo afecta esta nueva tendencia a quedarnos quietos, cuidando nuestros cultivos, haciendo trabajos cada vez más sedentarios, haciendo trabajos cada vez más de oficina, teniendo distintas formas de comunicación que no imitan? Bueno, lo afecta de muchas maneras, pero una de ellas, por ejemplo, es el incremento de la obesidad. Este es un mapa actual de Estados Unidos reportado por el CDC, donde muestra que la mayoría de los estados tiene arriba del 20% de obesidad, y en algunos casos es mayor al 35% de obesidad en la población. Y hay algunos estudios que se han hecho muy interesantes sobre poblaciones aborígenes y cómo que tenían una vida dependiente de la actividad física, y cómo se han ido impactando sus niveles de aptitud física por la civilización, es decir, por la globalización de nuestra cultura. Por ejemplo, los Inuits en el noreste de Canadá eran un grupo de personas que tenían un estilo de vida muy tradicional, eran cazadores, ponían trampas, pescaban, y a esto se les hizo un seguimiento de años. En principio, esta gente, cuando comenzó el estudio, tenía algunas motos de nieve, pero básicamente usaba perros de tracción para mover los trineos, los botes eran escasos y tenían muy pocos otros medios de transporte. Con la aculturación, lo que produjo es que ya no hubiera más perros de tracción para trineos, los transportes se hicieron por motos de nieve, lanchas de gran potencia, automóviles, vehículos todoterreno, comenzó a haber taxis locales, comenzó a haber televisores en las casas, videocaseteras, máquinas de juego, computadoras, es decir, el estilo de vida. ¿Y eso qué significó? Bueno, disminución de la potencia aeróbica, disminución de la fuerza muscular, aumento de los pliegues cutáneos como un remedio de una posibilidad de observar indirectamente la acumulación de grasa corporal, o sea, una disminución de la aptitud física en ambos sexos y a toda edad. Otro estudio interesante es el de los indios Pima en Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido una gran cantidad de grupos aborígenes, muchos de ellos fueron diezmados en distintas guerras,
pero es interesante lo que pasó con los indios Pimas, ¿sí? Hacia 1500, el año 1539, los exploradores encontraron en la región bien del oeste de Estados Unidos a los indios Pimas. Bueno, ellos eran indios que estaban en una región que les permitía la subsistencia a través del cultivo del maíz, de la pesca, de la caza, ¿sí? Y de la recolección de algunas plantas. Pero en esta región, que ahora vamos a ampliar un poquito, comenzaron luego a llegar los colonos, entonces los limitaron a ellos a una reserva, ¿sí? Acá tenemos cerca del río Gila, ¿sí? Entonces, cerca de un río comenzaron a sobrevivir, manteniendo sus estilos de vida tradicionales. Sin embargo, los colonos comenzaron rápidamente a desarrollar campos para agricultura y secaron rápidamente al río Gila. Esto hizo que comenzara una época muy difícil para los indios, donde no tenían forma de subsistir sin agua, y comenzaron, por ejemplo, a vender los bosques que tenían, bosques de algarrobo, y pasaron una gran hambruna. Fue terrible esa época, hasta que unos 30, 40 años después, en 1909, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos interviene y les da gran ayuda. Los va a ayudar principalmente en comida, ¿sí? ¿Y cuál es la comida que le da? Bueno, comienza a hacer una provisión, como un subsidio de alimentación, de harina, azúcar, grasa hidrogenada y conservas, alimentos en conservas. Por alguna razón biológica, estos indios tenían una genética especialmente predispuesta para diabetes y obesidad. Y rápidamente el 70% de esta población indígena se devino obesa y el 35% diabética. Y es interesante saber que por una cuestión política se trazó una frontera con México, obviamente, y un grupo de estos indios quedó en México y otro grupo quedó en Estados Unidos. Sin embargo, los de México no tienen subsidio del Estado. Entonces, hay una diferencia entre ellos, ¿sí? Por ejemplo, en el patrón de alimentación. Los indios americanos, la alimentación la tienen en el supermercado y han estado subsidiados mucho tiempo por el gobierno. Los indios mexicanos tienen que producirse su propio alimento, por lo tanto es muy diferente la cantidad de actividad física que hace uno y otro para poder subsistir. Por lo tanto, es muy diferente el gasto energético, y esto ha tenido ciertas repercusiones a nivel fisiológico, como por ejemplo el índice que se pueden traducir en un índice de masa corporal elevado, que lo tiene en los varones el 63% de los indios americanos con respecto a un 6% de los indios mexicanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque unos se mueven y los otros no son subsistencia. Y en lo que respecta a diabetes, ¿sí? Hablamos que más de un 35% de los indios americanos Pima son diabéticos. Esto no se refleja en los indios mexicanos. Tienen la misma predisposición genética para la diabetes, sin embargo, por los niveles de actividad física que hacen, los indios mexicanos tienen apenas una ligera elevación de la diabetes respecto de la población mexicana que no es Pima, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la culturación, es decir, las comidas altamente energéticas y la poca actividad física
disparó una condición genética que se encontraba en estos indios, disparando, por ejemplo, la diabetes. Si nosotros vemos en otra variable fisiológica, como es el consumo de oxígeno, en una sociedad occidental industrial como es Canadá, por ejemplo, los consumos de oxígeno de las poblaciones que hacen una vida sedentaria están entre 34 y 40 mililitros de consumo de oxígeno, y en estas mismas poblaciones los atletas tienen un consumo muchísimo más elevado. Esto contrasta con las poblaciones de aquellos grupos que tienen todavía una vida muy activa físicamente, como son algunos esquimales, indígenas de distintos lugares del mundo, que tienen que hacer actividad física importante para su subsistencia, que tienen consumos de oxígeno mucho más elevados, quizás parecidos, ¿sí?, a lo de los deportistas de élite de los países occidentales, ¿sí? Es decir, la aptitud física de la gente que todavía realiza grandes niveles de actividad física para su subsistencia es igual a la de los deportistas de alto rendimiento modernos. ¿Y qué pasa en Argentina? ¿Qué pasa con la culturación en Argentina? ¿Qué pasó con nuestros ancestros argentinos? Bueno, nosotros, como parte de un grupo de estudio del Instituto Superior de Ciencias de la Salud, estuvimos en Salta, en el proyecto Sur y Diaguita, haciendo un trabajo en Tres Cruces, un lugar donde esta comunidad indígena todavía intenta sobrevivir a sus grandes peligros, que son el desarrollo del turismo, el desarrollo de la minería y el desarrollo de los viñedos, donde les han ido quitando las tierras. Ellos sostienen que tienen una no pertenencia, porque las tierras no le pertenecen, sino una disponibilidad de las tierras ancestralmente, obviamente sin papeles, y están obligados a estar cada vez más confinados y a hacer trabajos de, por ejemplo, artesanías para poder subsistir. Bueno, esta es la comunidad indígena que nos albergó durante unos días, con los cuales estuvimos trabajando, y que realmente comprobamos todo tipo de deterioro del estado de salud. Pero ¿qué pasa en las ciudades? Bueno, el Ministerio de Salud de la Nación, desde hace unos años, realiza la encuesta nacional de factores de riesgo, ¿sí?, donde se estudia la actividad física, el consumo del tabaco, la alimentación, el consumo de alcohol y algunas morbilidades. Y en resumen, lo que tenemos es un deterioro de la salud a nivel nacional. Acá le puse 3 variables para que podamos ver desde el punto de vista de la actividad física. La insuficiente actividad física es cada vez mayor, ¿sí?, a medida que van pasando los años, cada vez es mayor. La obesidad es cada vez mayor, la diabetes es cada vez mayor en la población. Estos eran elementos de autorreporte, ¿no es cierto? Entonces, en la última de las encuestas, realizada en el año 2018, el gobierno lo que hizo fue hacer mediciones directas, es decir, además de preguntar en una encuesta, se hicieron mediciones directas. Y lo que encontró fue que en cuanto a presión arterial, el 40% de las personas encuestadas, esto es una encuesta que abarca 50.000 hogares, es decir, muy importante, y el 40% de las personas encuestadas tiene la presión arterial elevada. El 8,4% de la población se le hizo tomas de sangre y encontró una glucemia elevada, y fíjense en que es un corte en 110 miligramos por ciento. Si utilizáramos cortes más bajos, a 105 o a 100, como se está tendiendo ahora, las glucemias serían muchísimo más elevadas en cantidad, y el colesterol elevado en el 30%, y el sobrepeso más la obesidad en el 66% de la población. Esto indica
que realmente no estamos bien, es más, que estamos desmejorando cada año en lo que hace a la salud por el tema de cómo vivimos, nuestros estilos de vida. ¿Qué pasa a los chicos? Los chicos son activos. Nosotros hicimos un estudio en Ciudad de Buenos Aires donde comparamos diferentes niveles socioeconómicos, bajos y altos, y donde encontramos sobrepeso en el 25% de los chicos, pero si los dividimos por nivel socioeconómico, vemos que el sobrepeso es mucho mayor, 34%, esto es en escolares, estudiantes escolares y del secundario, que en los chicos con poder adquisitivo mayor. Y en cuanto al sedentarismo, acá lo mostramos en forma grupal, porque no hubo diferencias estadísticamente significativas. Fíjense en que los chicos en promedio se mueven unos 31 minutos por día. Las recomendaciones de OMS actuales en los niños es de moverse por lo menos 60 minutos por día como mínimo. Y en cuanto a los niveles sedentarios, y esto es estudiado con un dispositivo, es decir, esto ya no es una encuesta, es una medición cuantitativa de cuánto está quieto la persona, y a esto hay que sumarle después las horas de sueño, pero aproximadamente alrededor de 9 horas y fracción los chicos en Buenos Aires están sentados por día. ¿Qué significa esto? Básicamente que nosotros tenemos una genética, ¿sí?, que nos predispone a hacer actividad física, una genética para tener un gasto energético determinado. Sin embargo, lo culturalmente habitual es tener un gasto energético mucho más bajo. Esto produce un desfasaje, ¿sí? Este desfasaje es lo que nosotros creemos y es parte de uno de los problemas evolutivos, ¿sí?, que es lo que genera las enfermedades hipocinéticas o enfermedades de la civilización. Por lo tanto, como médicos, este es otro de los grandes desafíos que ustedes van a tener, ¿sí?, que es el de tratar enfermedades hipocinéticas, enfermedades crónicas y no tramadas. Porque en conclusión, estamos hechos para hacer actividad física, que eso nos ha permitido sobrevivir durante miles de años, y de algún modo tenemos que reemplazar esa actividad física que no hacemos por otras cosas como el gimnasio, como hacer actividad física voluntariamente. Es decir que si somos más activos y menos sedentarios, podemos llegar a ser más saludables. Bueno, muchas gracias, y esto fue el final de este tema de Darwin y la evolución. Muchas gracias.